Abramos nuestras Biblias, primero, en 1 Corintios 16. Es como una advertencia antes de comenzar a hablar sobre lo que siento que el Señor ha puesto en mi corazón. 1 Corintios 4 y 13, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Vamos al Señor en oración. Mamá. Padre, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo, y oro para que nos guíes. Concedernos sabiduría, Señor, no solo la sabiduría para entender tu voluntad, sino también el poder y el valor para llevarla a cabo. Guíanos en todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. La iglesia en Corinto parece haber sido algo caótica. Observamos que, aunque eran un pueblo muy dotado, como reconoció Pablo, estaba en un estado desordenado. En ese contexto, podemos entender esto, se necesitaban cambios. El rumbo de la iglesia necesitaba cambiar. La teología de algunos en la iglesia necesitaba cambiar. Muchas cosas necesitaban cambiar. Siempre que un hombre trabaja para una reforma bíblica, para cambiar las cosas como deben ser cambiadas, va a sufrir. Va a ser atacado. Tendrá que soportar la calumnia de muchas personas. Por eso Pablo aquí dice, estad alerta. Permaneced firmes en la fe. Y luego una declaración muy inusual, portaos varonilmente. Si alguna vez ha faltado algo, ha sido la falta de hombres. Una falta de hombres. Tenemos un dicho en los Estados Unidos, más bien una especie de ilustración, que si tomas una rana, esto es cierto, y la arrojas, una rana viva, en una olla de agua hirviendo, saltará. Lo hará, y con razón. Pero si pones esa rana en un cubo de agua templada, a temperatura ambiente, y luego colocas ese cubo en la estufa y lo calientas gradualmente, esa rana se quedará ahí. Se acostumbrará a la temperatura hasta que se hierva hasta morir. Eso es lo que está sucediendo con los hombres en Occidente. Lentamente, han sido domesticados. Lentamente, han sido presionados para conformarse. Donde se quejan en pequeños grupos secretos, pero levantarse y hacer algo. No. Demasiada presión. Demasiado peligroso. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá este grupo de la iglesia? Eso no es actuar como un hombre. Y definitivamente no es actuar como un hombre de Dios. El celo por la casa del Señor debería consumirte. Debería ser más importante para ti que las relaciones con las personas. En una iglesia apóstata. Debería ser más importante para ti que las relaciones con tu madre, tu padre, tu hermana y tú. Hermano, porque Jesús dijo, si no los odias, no me sigues. Por supuesto, no quiere decir que debas mostrar odio o falta de respeto hacia tu madre, tu padre y tus hermanos, sino que está diciendo que debes seguirlo incluso si eso significa soportar su ira. Por todo lo que he escuchado de todos aquí, hay poco que sucede en Dinamarca. Todos se quejan, ¿dónde está una iglesia bíblica? ¿Dónde está una iglesia bíblica? Bueno, mi pregunta es, ¿dónde están los hombres para comenzar una iglesia bíblica, para levantarse y hacer lo que debe hacerse? Eso no significa que salgas mañana y comiences algo descuidadamente. Pero significa que llegas a un punto donde dices, mira, tengo que arriesgarlo todo. Tengo que arriesgarlo todo. Y tengo que hacer lo correcto. Necesita haber una iglesia en este lugar. No la hay. Spurgeon dijo, sí. ¿No hay una iglesia bíblica, no deberíamos plantar una?
Hay cosas que deben hacerse. Anoche, al aconsejar a algunas personas, fue asombroso lo que me contaron. Las cosas que he escuchado sobre lo que se enseña en las iglesias aquí y lo que se practica, parece que va de un lado. Nada más que un liberalismo muerto, al otro lado, un circo salvaje de la carne. Necesita haber una iglesia bíblica. Dices, bueno. Hombre, costará. Bueno, déjame compartir algo contigo. Únete al club. Seguir a Cristo le cuesta a todos. ¿Lo hace? Bueno. ¿Qué pensarán las personas? ¿Qué pensarán? ¿Qué importa? Estaba leyendo hoy en Esdras y había una declaración asombrosa. Dice que Dios despertó el corazón del rey de Persia para devolver al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero dice que lo hizo para cumplir la palabra hablada por el profeta Jeremías. Ahora no tenía que decir eso. Quiero decir, podría haber dicho simplemente para cumplir la palabra de Dios, pero no dijo eso. Dijo para cumplir la palabra de Dios tal como fue hablada por el profeta Jeremías. ¿Por qué es eso? Vuelve a Isaías y lo descubrirás. Dios vindica a sus profetas. Vindica a sus siervos. Así que durante todos esos años, a lo largo de su ministerio, Jeremías fue calumniado. La gente pensó mal de él. Lo odiaron. Lo arrojaron a un pozo, todo lo demás. Y luego, después de que fueron llevados al cautiverio, todavía lo calumniaron y se burlaron de él. Pero cuando Dios despertó al rey de Persia, ya no se burlaron de él. Dios vindicó a su siervo. ¿Qué importa lo que la gente piense de ti? Si haces la voluntad de Dios, Dios te vindicará, ya sea aquí o en el cielo. Y yo preferiría ser falsamente acusado por los hombres que pararme un día ante Dios y ser acusado. Escucha, no es suficiente solo tener tu buena teología y tu buena doctrina y tratar de llevar a tu familia al reino. Estás llamado a llevar esto al mundo, comenzando con tu propio pueblo. Hay una gran obra que hacer aquí. La pregunta es: ¿dónde están los hombres? Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Donde quiera que vayas. Eso es algo asombroso. En los últimos meses, orando, oh Dios, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Todas estas cosas que han sucedido a mi alrededor. Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Y Dios me dio esa promesa en Josué 1:9. ¿Sabes qué es lo asombroso de esa promesa? Él dice, Pablo, no importa tanto a dónde vayas. Lo que importa es que yo estaré contigo. Estaré contigo donde quiera que vayas. Eso es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que necesitas. Tienes una ventana limitada para hacer algo aquí. Tu país, al igual que Europa, está mucho más cerca de la muerte que él. ¿Mío? El mío está justo detrás de ustedes. Pero ustedes están más cerca del fuego, más cerca del borde del precipicio que nosotros. Tu pueblo no quiso servir al único Dios verdadero. Eligieron servir al Dios del dinero, el metal, el hedonismo, el placer, el sexo y todo lo demás. Así que Dios los entregará para que sirvan al Dios de Alá junto con él. Resto del mundo. ¿Quieres saber qué es la esclavitud entonces? Lo sabrás. Y hasta ese punto, tenemos una ventana para ¿hacer qué? Predicar el Evangelio. Solo puedo pensar en un día. Solo piensa por un momento en lo que está sucediendo.
El cristianismo explotó en parte gracias a la imprenta de Gutenberg. Ahora bien, la imprenta de Gutenberg fue algo que Dios, en su soberanía, levantó, el hecho de que podías publicar cosas, de que existía un impresor. Bueno, lo mismo ha sucedido en las últimas décadas. Una nueva imprenta de Gutenberg llamada Internet, donde se pueden hacer tantas cosas. Hay tanta tecnología, poder viajar en avión, poder hacer todo tipo de cosas. Aquí está lo que no quiero que me pase. No quiero perder esta oportunidad y luego, cuando venga la persecución y ya no pueda ni siquiera predicar abiertamente, sentarme y llorar por las grandes oportunidades que tuve cuando aún había libertad y no las aproveché. Un amigo mío una vez se levantó en una iglesia en Perú, en medio de la guerra, y dijo, sí. No ahora, ¿cuándo? Sino tú, ¿quién? Y de eso hablaba, ¿cuánto tiempo vas a retrasarte antes de decidir que algo debe hacerse? Ahora, nuevamente, no quiero que alguien salga de aquí diciendo, sí, emocionémonos por esto. Esto debe ser guiado por él. Señor. Pero hombres, levántense. Algo debe hacerse. Si no es aquí, entonces vayan a otro lugar. Pero algo debe hacerse. Ahora quiero hablarles hoy por un momento sobre algo que es muy, muy importante. Y quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 32, a la caída de la tarde, cuando el sol se había puesto, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no permitía que los demonios hablasen porque sabían quién era. Temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros lo buscaron, lo encontraron y le dijeron, todos te están buscando. Ahora quiero que piensen por un momento en lo que está sucediendo aquí. Esto está precedido por el llamado de los pescadores, y luego de ahí hacia abajo, la expulsión de un demonio. Y luego en el versículo 29 dice, inmediatamente. Después de salir de la sinagoga, entraron en la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y al instante le hablaron a Jesús sobre ella. Se acercó a ella, la tomó de la mano y la fiebre la dejó, y ella comenzó a servirles. Lo que vemos en el libro de Marcos, literalmente, y les digo esto a los jóvenes ministros, si leen el libro de Marcos correctamente, terminarán agotados. Estarán jadeando. Literalmente. Un día me encontré haciendo eso. Estaba leyendo el libro de Marcos hace años y estaba como, ¿por qué? Porque Marcos usa la palabra inmediatamente tantas veces. Y lo que está haciendo es darte instantáneas de Jesús. Quiero decir, Jesús está aquí enseñando. Está aquí expulsando un demonio en la sinagoga. Está aquí sanando. Está aquí enseñando. Está aquí alimentando. Y simplemente sigue, constantemente. Y, en cierto sentido, esa fue la vida de Cristo durante su ministerio. De 3 años. Es como cuando terminas de predicar, como anoche, y una persona se acerca a ti y dice, sé que probablemente estás agotado, pero tengo una pregunta. Y luego te habla durante 15 minutos. Y justo cuando estás a punto de levantarte del asiento, otra persona viene y dice, sé que estás cansado, pero tengo una pregunta. Y luego sigue y sigue, y entonces te das cuenta, tengo que levantarme por la mañana. Está bien.
Tengo que levantarme. Tengo que ir a enseñar. Necesitas enseñar o vendrás aquí. ¿Ves? Todo le exigía. Luego entra en la casa. Estaba pensando, está bien, ahora estoy en la casa. Y luego alguien está enfermo. Bueno. ¿Podrías encargarte de esto también? Quiero decir, sigue y sigue. Y luego llegamos al versículo 32, a la caída de la tarde, cuando el sol se había puesto, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, y no permitía que los demonios hablasen porque sabían quién era. Ahora quiero que entiendas algo. Jesucristo era Dios en la carne, pero Jesucristo era hombre y hacía estas cosas como hombre, el hombre perfecto en el poder del Espíritu Santo. Y cuando hacía estas cosas, la Biblia decía que virtud salía de él. La fuerza salía de él. No sé si alguna vez has hecho esto, pero es cierto. Un hombre que ministra de acuerdo con sus dones en el poder del Espíritu Santo, cuando termina, su cuerpo está absolutamente exhausto. La virtud sale de él. La fuerza sale de él. Es como una mujer que está en un automóvil y está conduciendo, y el automóvil se da vuelta completamente. Todos hemos escuchado estas historias. El automóvil se da vuelta completamente. El bebé queda atrapado dentro. El coche está en llamas. Y una pequeña mujer, de este tamaño, corre hacia la puerta del coche. Su bebé está adentro y arranca la puerta de las bisagras. Pero al día siguiente, sus brazos, los músculos, están casi desgarrados. Esa adrenalina que fluía a través de ella le dio tal fuerza. Simplemente arrancó la puerta de las bisagras. Es lo mismo. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios ministra en el poder del Espíritu Santo, hay algo así que sucede en el cuerpo. Puede agotarte y puedo ver aquí, con la persona de Cristo, Jesús el hombre, ministrando en el poder del Espíritu Santo, con personas constantemente viniendo a él, y él está agotado. Mira, no puedes entender estas cosas si solo piensas en él como Dios y no te das cuenta de que era Dios que se hizo hombre y ministró y caminó en esta tierra como hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, dice aquí que cuando cayó la tarde, después de que el sol se puso, ahora el sol en Israel no se pone a la misma hora que aquí. No se pone a la medianoche. Se pone probablemente alrededor de las 6. Así que justo después de las 6, después de un día completo de ministerio, las personas empiezan a llegar. Empiezan a llegar. Empiezan a llegar. Ahora, tenemos la percepción o el concepto de muchas personas sobre el Éxodo que no viene de la Biblia, sino de la película de Cecil B. DeMille, Los 10 Mandamientos. La mayoría de nosotros tenemos nuestras ideas del ministerio de Jesús por películas sobre Jesús, programas de televisión, cosas de Hollywood. ¿Sabes? Imaginamos a Jesús caminando lentamente y tocando a las personas y todo como si fuera bendito, ¿sabes? Escucha, tengo una buena idea de lo que está pasando aquí. Viviendo en Perú, estuvimos una vez en las montañas, y había más de 1000 personas reunidas, hombres y mujeres de montaña, sufriendo de muchas maneras, sin médicos, ninguno de ellos con la oportunidad de ver un médico o conseguir medicinas o algo más. Y había llevado conmigo a un querido amigo mío que era médico. Ahora, él no tenía instalaciones quirúrgicas. No tenía muchas medicinas. Solo tenía algunos ungüentos, algunos antibióticos y otras cosas.
Cuando descubrieron que había un médico en los alrededores, se volvieron locos. Ahora, estas eran buenas personas. Personas que amaban al Señor. Pero se formaron en fila todo el día y toda la noche. No pensaron que el médico necesitaba dormir porque tenían un niño enfermo y esa era su única oportunidad de tal vez ver a un médico. Día y noche, durante 3 días, clamaban en la puerta. Mi hermano, Mike Martín, ni siquiera podía dormir. Estaba exhausto y seguía diciéndoles, no tengo nada más que ungüento y algunos antibióticos. No puedo curarlos. No les importaba. No. Escuchaban. No era porque fueran malos. Estaban desesperados. Orar a Dios para que nunca seas llevado a ese nivel de desesperación. Así que cuando Cristo estuvo aquí, estaban en la puerta y no estaban satisfechos. Muchos de ellos eran exigentes y gritaban, oye. Porque estaban desesperados, porque tenían solo una esperanza, y aquí estaba. Y puedo garantizarte que lo que comenzó alrededor de las 6 de la tarde no terminó a las 10 u 11 o 12. De hecho, cuando llegamos al versículo 35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Parece que Jesús no durmió porque ministró a estas personas durante toda la noche, y ahora, mientras todavía estaba oscuro, salió. Y para mí, esto casi parece algo sobrenatural, que pudo hacerlo. ¿Cómo pasó entre toda esa gente? Ahora bien, tú y yo, ningún ser humano puede sostener una vida de ministerio todos los días de esta manera. Así que no. Estoy tratando de decirte que necesitas ministrar día y noche. Lo que te estoy diciendo es esto, en este caso, Cristo ministró día y noche, estaba totalmente agotado, y cuando terminó de ministrar, ya sea temprano en la mañana o a medianoche o cuando sea que ocurrió, aún había personas necesitadas, personas que no fueron sanadas, personas clamando. Pero mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Hay algo que Jesús nunca les dijo a sus discípulos en medio de la frustración. Nunca les dijo, hombre, estoy tan ocupado y hay tantas necesidades que no tengo tiempo para orar. Hay tantas cosas exigiendo mi atención que no tengo tiempo para orar. Nunca dijo eso, porque sabía que, aunque era el Hijo de Dios, se sometía a la voluntad del Padre. Solo hacía lo que veía hacer a su Padre. Y hacía lo que hacía en el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera, ciertamente podemos identificarnos porque Él se identificó con nosotros. No puedes hacer nada excepto lo que veas al Padre haciendo. Y no puedes hacer nada excepto en el poder del Espíritu Santo. Y tu relación íntima con Dios, es absolutamente vital, absolutamente esencial para cualquier tipo de ministerio que puedas pensar en hacer. El Hijo de Dios, parece que no podía vivir sin comunión, sin oración secreta, sin estar a solas con Dios. Pero aquellos de nosotros que somos mucho más fuertes, por supuesto, podemos prescindir de tales cosas. Solo mira esta vida de oración. Y es sorprendente. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Cuando fui llamado al ministerio, el pastor que estaba sobre mí en Austin, Texas, quien hasta el día de hoy admiro y respeto, me llamó a su oficina. Hasta hoy, casi no he conocido a un hombre con tanto poder de Dios en su vida.
Me llamó a su oficina y dijo, ¿Dios te ha llamado al ministerio? Temblando, respondí, sí. Pastor Weaver. Y él se dio vuelta y me miró y dijo, hijo, ¿puedes estar solo? Eso fue todo lo que me dijo y yo estaba. ¿Cómo? No entendí realmente. Pensé que quería decir que, si predico la verdad, estaré solo porque todos me odiarán. Luego, llegué a entender que esto es lo que quiso decir, ¿puedes estar solo con Dios? Uno de los problemas que veo, especialmente con los hombres jóvenes, es que siempre andan en grupos. Siempre están juntos, en camarillas. Ahora, no hay nada de malo en eso, en una maravillosa comunión, en la unidad, en salir juntos a predicar o cualquier otra cosa. Pero el problema es que siempre están juntos, pero nunca están solos con Dios. ¿Puedes estar solo? ¿Puedes estar solo con Dios? Mi esposa sabe que, aunque la amo y tenemos una relación maravillosa, ella sabe que no puede ir conmigo al lugar donde debo ir. Y a donde tengo que ir todos los días, ella no puede ir conmigo. Ahora bien, oro con mi esposa, estudio la Biblia con mi esposa, pero ella no puede ir conmigo a donde tengo que ir. Tengo que ir y estar con el Señor, a solas. Cuando su esposo tiene esa mirada distante en los ojos, ella sabe que se va a ir. Tiene que irse. La gente en Perú solía llamar a mi esposa el querubino, el serafín en español, querubino porque decían que ella se paraba frente a la puerta donde yo oraba con una espada flamígera y, si alguien intentaba pasar por esa puerta, les cortaría la cabeza. Llamaban, necesitamos hablar con el hermano Pablo. Lo siento, no pueden. ¿Por qué no? ¿Está solo? Todo lo que eres en público se forma por lo que eres en privado. Puedes pararte ante cualquier hombre si te has parado ante Dios. Y para caminar en el poder del Espíritu Santo, no como esos pequeños evangelistas ridículos que vienen con sus líneas de sanación y personas cayendo al suelo, y todos esos circos y blasfemias que ocurren. Estoy hablando de un verdadero poder del Espíritu Santo, no de algún tipo de espectáculo de circo por dinero. Es como les he dicho a muchas personas, el Espíritu de Dios está aquí. No, no lo está, porque si estuviera, estarías muerto. Debemos ser hombres llenos del Espíritu Santo. Debemos ser hombres que busquen a Dios. Y déjame decirte algo. Hay una gran diferencia, y quiero señalarla, y probablemente me meterá en problemas si esto llega a YouTube. Pero es esto, ¿hay? Un sentido en el que miramos Efesios 5, miramos Colosenses 3, 16-17, y entendemos que hay una relación directa entre la palabra de Dios, que habita en nuestros corazones, y la plenitud del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Pero hay otro sentido en el que, si solo eres un hombre que está ahí sentado meditando en las Escrituras y pensando que, ¿por qué haces eso? Estarás lleno del Espíritu Santo y tendrás todo lo que necesitas para el ministerio, estás equivocado. Debes ir a Dios y clamar por manifestaciones mayores y mayores de su poder en tu vida para llevar a cabo la tarea que Él te ha dado. Necesitas eso. Necesitas ir a Él. Es un encuentro con Dios, sí, fundamentado en su palabra. Sí, todo lo que Dios haga contigo en oración debe conformarse a su palabra. Pero buscar a Dios es más que simplemente tener un buen estudio bíblico. Es clamar para encontrarte con el Dios vivo. Es esperar en su puerta. Luego levantarte, y no simplemente creer por fe que Él ha hecho algo en ti, sino levantarte y saber que Él ha hecho algo en ti. Debemos ser hombres, pero no hombres como John Wayne o Jean-Claude Van Damme, no hombres fuertes en la carne, fuertes en personalidad,
fuertes en su presencia o fuertes en sus palabras. No. Hombres fuertes, fortalecidos en el Espíritu Santo. La batalla es aterradora. Pensar que vas a enfrentarte a principados, poderes, potestades y dominios, que vas a enfrentarte a la antigua serpiente, que vas a descender al pozo y luchar contra el mismo infierno, no lo harás con tu fuerza física. Lo harás en el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es tan triste hoy? Lo triste es que es tan difícil hablar de estas cosas. ¿Y sabes por qué? Por toda la corrupción y las actividades ridículas de muchos grupos que se consideran a sí mismos llenos del Espíritu, cuando en realidad no están llenos del Espíritu en absoluto. Puede que estén llenos de un espíritu, pero no es santo, porque lo que sea que los llena los lleva a hacer cosas que contradicen todo lo que sabemos sobre las Escrituras y el fruto del Espíritu. Estoy hablando del poder, no para caer al suelo y temblar como un gusano, no poder para reclamar un Mercedes-Benz, no. Poder para decir que sanaste a alguien cuando, de hecho, no se sanó. Estoy hablando del poder para vivir la vida cristiana, el poder para caminar en amor sacrificial, el poder para derribar fortalezas en oración, el poder para predicar el Evangelio. De eso estoy hablando. Eso es lo que necesitamos. Podemos ser hombres y mujeres transformados. Transformados. Ahora bien, hay un sentido en el que, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, debemos verla en dos categorías. Está la idea del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, que trata con el carácter. También está la idea de la santificación progresiva, en la cual crecemos más y más en semejanza a Cristo, nos sometemos más y más a la palabra de Dios, y caminamos más y más en sintonía con el Espíritu Santo. Todo eso es cierto. Es progresivo. Crece. Es algo que ocurre cada día, en lo que trabajamos constantemente. Pero también hay otro sentido relacionado con el poder del Espíritu Santo para el ministerio, que indica que la obra que tienes que hacer no puedes hacerla excepto en el poder del Espíritu Santo. Y necesitas clamar, oh Dios, vísteme desde lo alto. Vísteme. Lléname. Mira, por un momento, solo mira el libro de Lucas. Observa el último capítulo. Nuevamente dice, en Lucas 12:49, Aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, muchas personas simplemente relegan esto a un evento único, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu vino. Bueno, en el día de Pentecostés, el Espíritu vino. Pero dijo que cuando esto sucediera con ustedes, discípulos, serían investidos de poder desde lo alto. Ahora, déjame hacerte una pregunta, en tu ministerio, ¿hay alguna vez un sentido de que estás revestido de poder desde lo alto? Un sentido en el que reconoces: no soy el mismo hombre. No estoy hablando de emociones. No estoy hablando de enojo. Estoy hablando simplemente de esto, reconoces que has sido revestido de poder desde lo alto. No es algo arrogante decir eso. Es algo que se nos promete. Lo es. Escucha. Spurgeon creía en esto. Martin Lloyd-Jones creía en esto. Los santos a lo largo de los siglos han creído en esto. ¿En qué? En que sí, si hemos sido convertidos, si realmente somos cristianos, somos habitados por el Espíritu Santo. Y no, en nuestra conversión no recibimos parte de él ni la mitad de él, y no necesitamos una segunda bendición ni esto ni aquello. No es de eso de lo que estoy hablando. En el momento de nuestra conversión,
somos regenerados por Él. Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero la misma Biblia dice que debemos estar pidiendo constantemente manifestaciones más grandes y mayores de su poder en nuestra vida, menos de nosotros y más de Él. Y puede haber momentos, querido amigo, cuando clames a Dios, puede haber momentos en el ministerio, según la soberana providencia de Dios, cuando Él puede investirte de poder para Él. Ministerio. Eso es lo que necesitas. Tenemos tantos escribas caminando por ahí, hombres brillantes, y que Dios bendiga al Señor por ellos. Pero estar revestido de poder desde lo alto es algo diferente. Solo porque puedes cruzar todas las T y poner todos los puntos sobre las I teológicamente, no significa que estés revestido de poder desde lo alto o que estés ministrando en él. Poder del Espíritu Santo. Y solo porque hablas del Espíritu o reclamas cosas del Espíritu, tampoco significa que estés empoderado por el Espíritu Santo. Habitar con Dios. Hablamos de plantar iglesias. No puedes plantar iglesias en este país. El diablo tiene un muro de hierro alrededor de este país de 20 millas de espesor sin puertas. ¿Crees que vas a derribarlo? Lo que vas a hacer es agotarte golpeando contra ese muro. No importa cuánto tiempo lo golpees, no caerá. Pero en el poder del Espíritu Santo. Será como pasto seco arrojado a un fuego ardiente. Esto es tan importante. Y sin embargo, es tan despreciado hoy en día. Las personas tienen miedo. ¿Por qué? ¿Por los abusos? ¿Por los abusos? Aquellos de ustedes que realmente disfrutan la teología, aquellos de ustedes que realmente quieren conocer la verdad. Tengan cuidado con esto, solo porque, en nombre del Espíritu, muchos hombres equivocados hacen cosas terribles, no. Rechacen la obra del Espíritu porque no quieren ser como ellos. La verdadera obra del Espíritu no tiene nada que ver con lo que hacen esos hombres. Pero hay una obra del Espíritu. Hay un esperar y estar a solas con Dios. Jóvenes, se ven atrapados en tantas cosas, teología, evangelismo, predicación callejera, haciendo todas estas cosas. Desearía que se vieran atrapados en su armario. Desearía que fueran a su lugar secreto y se quedaran allí. Clamen a Dios. Encuéntrense con Él. Él es un Dios vivo. Estoy tan cansado. Sí, de hecho, escucho a las personas. He escuchado esto, desearía haber vivido en los tiempos del antiguo pacto, cuando Dios realmente se manifestaba que el fin de los siglos ha llegado a nosotros. Vivimos en los días del Mesías. Estos son los últimos días cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre toda carne. Y, sin embargo, Dios no se mueve. ¿Dios no habla? Pero tenemos este libro. ¿No hay un Dios vivo, sin guía, sin poder, solo un libro? No. Por favor, no piensen que estoy tratando de decir algo en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro estándar. Sin la palabra de Dios, no tenemos nada. Todo lo que sucede en nuestras vidas debe conformarse a la palabra de Dios. Pero si tomas el cristianismo y simplemente lo reduces a una verdad proposicional en un libro, has perdido el punto. Has hecho exactamente lo que hicieron los fariseos. No entendieron el poder de Dios. Él es un Dios vivo, y debes conocerlo. Debes buscarlo. ¿No es asombroso? Habla sobre la obra en China y la obra en diferentes lugares de Asia, donde parece que Dios realmente se está moviendo. Mi deseo para ellos es que se vuelvan más teológicamente correctos,
que se vuelvan sólidos y fuertes. En la teología, porque es una iglesia inmadura la que no tiene una teología sólida. Pero al mismo tiempo, no es increíble una pequeña mujer china que prácticamente no tiene las escrituras, pero clama a Dios durante horas al día y luego se levanta, ¿y Dios la usa más que a 25 teólogos? Ahora, no estoy diciendo que sea bueno que esté sin las escrituras o que no tenga una teología sólida, o al menos una teología madura. Pero lo que estoy diciendo es que ella tiene a Dios, y Dios la tiene a ella. Ella depende de Él. Ella clama a Él. Solo mira incluso a los reformados. Mira a Lutero. Lee sobre su vida de oración. Era un hombre de oración. ¿No fue Lutero quien dijo, tengo tanto que hacer hoy que nunca terminaré a menos que ore al menos 3 horas? Jonathan Edwards, posiblemente el mayor teólogo que nuestro país haya producido, tal vez incluso el mundo, teólogo y filósofo, un hombre brillante como pocos, era un hombre de oración. David Branner, el gran misionero entre los indígenas. No oímos que fuera el mayor de todos los predicadores ni que fuera el mayor de todos los teólogos. Pero lee su diario y descubre cómo oraba. No tenemos por qué no pedimos. ¿Qué es esta montaña? Jesús dijo que, si tuvieras fe, podrías lanzarla al mar. ¿Qué es esta pared que está frente a ti? ¿Un Jericó que no puede ser derribado por el poder de Dios? Pero no tienes por qué no. Pedes. Muchos de ustedes intentarán comenzar algo aquí y simplemente se agotarán. Y Dios los agotará hasta que se rindan y corran hacia Él. Clamen a Él. Quiero que miremos por un momento el libro de Lucas, capítulo 18. Para hacer algo aquí en Dinamarca, piensan que necesitan más conocimiento. Ya tienen más conocimiento del que podrán vivir en toda una vida. Ahora, si necesitan conocimiento, y si necesitan teología, y si necesitan las escrituras. Pero necesitan ser empoderados. Necesitan orar. Miren Mateo 18, 1, ahora, Jesús les contó una parábola para mostrar que siempre deberían orar y no desmayar, ¿sabes? ¿Qué? Nadie tiene problemas con algunos aspectos de la oración. Nadie tiene problemas para comenzar a orar o para orar una vez por algo. Es algo bastante fácil de hacer. Lo difícil es perseverar en la oración sin desmayar. Ahora, siempre que uso palabras como desmayar, posiblemente tengas esta imagen de una persona que clama fielmente a Dios, pero Dios no responde a sus oraciones y simplemente desmaya, como una víctima. No, lo que realmente sucede es que son rebeldes. No están creyendo en su Dios. ¿Desmayar? ¿Porque Dios no hizo algo? ¿Acaso Dios no es soberano? ¿Acaso Dios no es sabio? Sigue orando. Dices, ¿cuánto tiempo? Bueno, solo puedo decirte cómo lo hago yo. Ora hasta que Dios responda, hasta que Él haga una de dos cosas, o responde la petición, o comienza a quitarte el deseo. Ore. Persevera en la oración. No lo dejes ir. Dios se deleita en las personas que son tan audaces como para tomarlo en su palabra. Se deleita en eso. Alguien que se aferra a Él, que clama, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cállense. Pero no se callaron, esos hombres ciegos. Agárrate a los cuernos del altar, y ni 1000 hombres podrán apartarte de allí. Vete de aquí. No lo haré. Déjame ir. No te dejaré ir hasta que me bendigas. No hay nada que no pueda derribarse con la oración. Nada. Nada.
No hay nada que no pueda edificarse con la oración. Nada. Si quieres aprender a ser un ministro útil y preciso para Dios, aprende a orar. Aprende a orar. Ahora dice en el versículo 2, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Es algo bastante común. Había también en aquella ciudad una viuda que iba a él continuamente, diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Ahora bien, ella es una viuda. Cuando escuchamos que era una viuda, pensamos, bueno, ser viuda debería hacer que el juez tenga más compasión por ella. Justo lo contrario. Ella es una viuda. No tiene poder económico, político ni social. No tiene nada. Sería como un perro tocando a su puerta, ella dice, hazme justicia contra mi adversario, ¿no es sorprendente que Jesús use este ejemplo? No dice que la viuda pide ayuda para conseguir dinero de alguien que le debe. No. Dice, hazme justicia contra mi adversario, ¿tienes un adversario? ¿Tienes alguien luchando contra ti? Sí, lo tienes. Principados, poderes, potestades y dominios, luchando contra la entrada del Evangelio en este lugar, luchando contra el inicio de una iglesia, luchando contra todo lo que es bueno, piadoso, sabio, santo, virtuoso y excelente. Tienes un adversario. Entonces, vas a Dios y le dices, hazme justicia contra mi adversario. Por un tiempo, él no quiso, pero después dijo para sí, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo continuamente, me agote. Ojalá algunos de ustedes se propusieran agotar a Dios, aferrarse a Él y no dejarlo ir. Dices, ese lenguaje no me gusta. Sé que no te gusta. Eres tan formal que no puedes orar. Aprende a amar este tipo de lenguaje. Hombres audaces. Vamos a Dios y creemos en Él. Porque Dios se deleita en tales cosas. Él es quien está diciendo esto aquí. Es cierto. Recuerdo una vez en las montañas, nunca lo olvidaré, hablando de una enseñanza sobre la oración. Había llevado varios libros que había escrito, era un manual de trabajo para nuevos creyentes. Había llevado un montón de ellos a las montañas, pero iba a entregar varios a cada pastor. Eran para los pastores. Los pastores los necesitaban, y luego los pastores los tomarían y los distribuirían. Bueno, cuando llegué y empecé a repartir esos libros, me quedaba uno del que estaba enseñando. Y este nuevo creyente, un joven que probablemente tenía 17 o 18 años, algo alto para ser de la región de las montañas. Nunca lo olvidaré. Dijo: Hermano Pablo, ¿ese es tu último libro? Respondí, sí. Él dijo, ¿puedo tenerlo? Era como el primer día, la primera mañana. Y le respondí, no, lo siento. Estoy enseñando con este libro. Cuando termines de enseñar con ese libro, ¿puedo tenerlo? Dije, no, esto es para los pastores. Lo siento, pero traje estos para los pastores, y voy a entregar este último a uno de ellos. Pero los pastores ya tienen libros. Sí, y les daré uno más. Bueno, este joven no se dio por vencido. Literalmente, cada vez que salía de esa pequeña choza de adobe para enseñar, me seguía. Finalmente, antes de que incluso terminara la conferencia, le di el libro y le pedí a un pastor que me diera uno de los libros que ya les había entregado para enseñar. No podía soportarlo más. Literalmente me agotó. No estoy bromeando. No estoy inventando esto.
Realmente sucedió. Y luego el Señor usó eso para enseñarme sobre la oración. Literalmente me seguía a todas partes. Si iba al baño, sentía que estaba detrás de mí. Iba donde yo iba. Necesito el libro. Necesito el libro. Necesito el libro. Fue increíble. Nunca he visto tal tenacidad. Jim Ellis dijo algo sobre esto. Creo que estaba citando a un amigo, pero es algo que me quedó grabado y que recordaré. Por el resto de mi vida, Dios se deleita en vindicar la confianza de sus hijos. Y me gusta añadir, Dios se deleita en vindicar incluso la más pequeña confianza de sus hijos. Así que tenemos a este juez injusto. Ahora, Dios no nos está dando esta parábola para identificarse de alguna manera con este juez injusto. En absoluto. Es básicamente lo mismo que decir, si ustedes, siendo malos, dan buenos regalos a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O buenas cosas a los que se lo piden. Entonces, lo que está diciendo aquí no es que Él sea como un juez injusto. Está diciendo que si un juez injusto, que ni teme a Dios ni respeta a los hombres, responderá a alguien que persiste y persiste, cuanto más vuestro Padre Celestial escuchará vuestras oraciones. A veces, las personas me preguntan, bueno, ¿por qué Dios no responde de inmediato? Quiero decir, en lugar de tener que perseverar en la oración. Ahora, no quiero parecer trivial o grosero, pero una persona que hace esa pregunta nunca ha orado mucho tiempo ni ha tenido una oración respondida. No sé exactamente por qué Dios lo hace. Sé que nos cambia. Sé que Él tiene su tiempo. Pero hay algo que me sostiene en la oración. Y es esto, si alguna vez has perseverado en oración. Por el alma de una persona o por algo que necesita ser avanzado en el reino, y perseveras, cuando finalmente llega a su cumplimiento, cuando Dios finalmente responde, la alegría es indescriptible porque sabes que Él respondió tu oración. Quiero decir, sabes que dialogaste con Dios. Sabes que esto no fue solo un ejercicio religioso vacío. Estuviste ante Él diariamente y Él respondió. Tienes alegría no solo por eso, sino porque confirma una vez más que Él es un Dios que habla, un Dios que escucha, un Dios que actúa. Así que Él dice, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo continuamente, me agote. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Mira esto, día y noche. La idea aquí, el lenguaje, no es que oren por la mañana y luego por la noche por este asunto. No, lo que está diciendo es que todo el día están clamando a Dios. Ahora, déjame detenerme aquí por un momento y hablarte sobre la oración verdadera y el ayuno verdadero. Muchas veces me he sentado a hacer listas de oración, y las listas de oración son buenas. Tengo una lista de oración general que simplemente me ayuda a recordar cosas. Pero he intentado hacer listas de cosas, como estas son cosas que deben hacerse. O, estas son cosas correctas por las cuales orar. He intentado perseverar en esas listas, pero no siempre he podido hacerlo. La oración no puede existir separada de la comunión con Dios. La oración es imposible sin un corazón correcto. ¿A qué me refiero con esto? En comunión con Dios a través de su palabra. Y simplemente estando en comunión con Él, su deseo se convierte en tu deseo, su pasión en tu pasión. Y así, las cosas de Dios se vuelven muy importantes para ti. Y luego, a medida que las cosas de Dios se vuelven muy importantes para ti,
ciertas cargas específicas comienzan a ser depositadas en tu corazón. Déjame darte una ilustración de esto. Digamos que voy a hacer un viaje de caza. Ahora, recuerda que soy de Estados Unidos, soy un poco incivilizado, hago este tipo de cosas. Estoy planeando este viaje de caza desde hace un año. Estoy emocionado, hablando sobre ello todos los días. Voy a Canadá a cazar un oso, y vamos a comer carne de oso todo el año. Estoy entusiasmado. El día que me voy, estoy empacando mi auto, listo para partir. Me doy la vuelta para despedirme de mi familia, mi esposa y mis 3 hijos, y justo en ese momento, mi hijo mayor, Jan, dice, «Papá, mi cabeza», y se cae al suelo. Ahora, en ese momento, voy a decir, «Vaya, ahora no puedo ir a Canadá. He estado esperando todo el año para este viaje. Y ahora no puedo ir porque se cayó al césped». ¿Es eso lo que voy a decir? No. Aquí está lo que va a pasar, todo lo que he pensado durante un año sobre ir a Canadá desaparecerá completamente. Ni siquiera pensaré en Canadá. Ni siquiera pensaré en cazar. Estará tan lejos de mí que lo único en lo que podré pensar es en mi hijo y en lo que necesita. La pasión que tengo por el bienestar de mi hijo eclipsará completamente cualquier otra pasión que tuviera, especialmente la pasión por ir a cazar a Canadá. Consumirá todo lo demás. Todo lo demás desaparecerá de mi vista, y lo único en lo que puedo pensar es en salvarlo. De manera similar, esto tiene mucho que ver con la oración, y especialmente, con el ayuno. No dices, voy a ayunar por 4 días porque necesito hacerlo. Es cuando estás en comunión con Dios, y los asuntos que son importantes para Dios se vuelven importantes para ti. Y mientras oras y clamas, Dios a veces depositará ciertas cargas y pasiones en tu corazón hasta que llegues al punto en el que digas, no puedo respirar si esto no sucede. Ahora bien, si mientras mi hijo está tirado en el suelo inconsciente alguien se me acerca y dice, oye, Pablo, no te preocupes por eso. Nosotros nos encargaremos. Tú ve a Canadá a cazar. Mi respuesta sería, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? No voy a ir a Canadá. ¿Qué te sucede? No quiero Canadá. O si alguien pasa en un auto y dice, oye, Pablo, vamos a este nuevo restaurante de pizza. Es realmente bueno, ¿quieres venir? Mi respuesta sería, aléjate de mí. No quiero pizza. No quiero ir a Canadá. No. Quiero comer. No quiero beber. No quiero ver televisión. Tengo que llevar a mi hijo al hospital, ¿ves eso? Todo lo demás ha sido eclipsado por esta pasión. Dices, eso nunca me sucede. Tal vez no estás en comunión con Dios como deberías estar. ¿Ves? Es la comunión con Dios. Y Jesús continúa, y dice, os digo que Dios hará justicia rápidamente a sus escogidos. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Ahora déjame leerte esto de nuevo, de una manera que creo que comunica la mayor verdad. Dice en el versículo 6, y el Señor dijo, así que el Señor Jesucristo está hablando, y está hablando a sus discípulos. Ahora quiero que mires esto con atención. Jesús les dice, después de darles esta ilustración, esta parábola, algo como, ahora escuchen. Escuchen lo que dijo él. Juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, tardará en responderles? Os digo que les hará justicia rápidamente. Realmente lo hará. Pero, ¿quién entre ustedes siquiera creerá lo que estoy diciendo? Cuando el Hijo del Hombre venga,
hallará a alguien creyendo estas cosas, creyendo lo que estoy diciendo. ¿Ves eso? Mira esta promesa gloriosa, pero luego dice, sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta impactante. ¿Hallará alguien tomando en serio mi palabra? ¿Sabes qué es asombroso? Hablas de Spurgeon. Lo llamamos el príncipe de los predicadores. Y tengo que decir que, entre todos los predicadores del mundo, amo leer a Spurgeon. Junto a él, mi amado Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ambos están ahí. Al mismo nivel para mí. Pero, ¿sabes qué? Si lees suficientes sermones de Spurgeon, verás que era un hombre de oración. Oraba. Era realmente un hombre de oración. Hudson Taylor, el gran misionero, ¿sabías que era un hombre de oración? George Muller, bueno, ni siquiera tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Él era un hombre de oración. He observado a lo largo de los siglos, tanto como mi capacidad limitada me permite. No soy un gran lector, no consumo libros como otras personas. Pero con lo poco que he visto, he notado que los hombres y mujeres que han sido grandemente usados por Dios comparten algo en común, la oración. O tal vez sería mejor decir, una devoción a Cristo que se manifiesta en la oración. Albert Witzer una vez se presentó ante un grupo de jóvenes estudiantes de seminario. Y sí. Era muy liberal, muy liberal. Dudaba de muchas de las doctrinas históricas de la fe, y no tengo mucho que decir sobre él espiritualmente, pero se acercó a ese grupo y dijo, no sé en qué se convertirán, pero sé que el más feliz entre ustedes será el mayor siervo. Y tenía razón en eso. Podría usar esa misma declaración y decir, no sé en qué te convertirás, y no sé cuáles son tus dones, pero puedo decirte esto, el siervo más útil será aquel que esté devoto a Cristo en oración. A Cristo en oración. Quiero animarte, si puedes, a ser muy cuidadoso. Algunos de ustedes necesitan profundizar en libros de teología sistemática y estudiar teología. Sí, lo necesitan. Y algunos de ustedes necesitan leer libros como la autobiografía de George Muller. Necesitan leer El secreto espiritual de Hudson Taylor y La vida secreta de la oración. Necesitan leer sobre Johnny D., conocido como O'Brien de la India. Y esto los alentará a orar más, a orar más. No por la fuerza de su brazo, no por el poder de su intelecto, sino por su espíritu. Por su espíritu. ¿Sabes? Ese es el propósito de las pruebas, conformarnos a la imagen de Cristo. Pero el propósito de las pruebas también es agotar tus fuerzas, traer cosas a tu vida que son humanamente imposibles de superar, para que dependas de su fuerza. Él no puede ser agotado. ¿Te das cuenta de eso? Su abundancia, su tesoro, su poder, su virtud, su excelencia, su gloria. No pueden agotarse. ¿Qué eres, oh montaña, ante mí? ¿Se lanzada al mar, lo ves? Bien, oremos. Padre, por favor ayúdanos. Por favor. Señor, colócanos tu yugo y la carga gozosa de la comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Déjame decir una última cosa que me vino a la mente para ustedes, ministros y líderes. Hago una distinción, y sé que otros no lo hacen. Algunas personas piensan que esto es trivial, pero hago una distinción entre estudiar las Escrituras con mis botas puestas y leerlas con mis botas quitadas. Quiero que al menos piensen en esto. Cuando estudiamos las Escrituras, no te engañes, si piensas que es un trabajo duro, es porque lo es. Hay cosas con las que debes luchar.
Debes examinar la gramática. Debes mirar los comentarios. Debes esforzarte por comprender lo que está diciendo. Debes orar y resolver lo que está diciendo. Eso es un trabajo arduo. Pero si eso es todo lo que tu relación con las Escrituras implica, morirás en la vid, pero hay algo más. Una vez que hayas llegado a comprender algo del significado del texto, una vez que hayas trabajado con él, hayas llegado a las respuestas y estés en acuerdo con otros hombres y mujeres piadosos sobre el significado de ese texto, solo habrás hecho una pequeña parte de lo que necesitas hacer. Necesitas disfrutar el texto. George Muller hablaba de leer las Escrituras hasta que su corazón se calentaba. Podrías decir, eso es subjetivo. Bueno, muchas cosas lo son. Pero lo que él quería decir es que leía hasta que su corazón era tocado por la palabra de Dios. Una de las cosas de las que debemos tener tanto cuidado es de no perder la meditación en las Escrituras. Meditar sobre ellas, reflexionar, absorberlas, leerlas quizás de rodillas una y otra vez. Leerlas como una oración, clamar a Dios. Úsala para transformarme. Muéstrame algo. Ilumíname. Es más que gramática, es más que una serie de verdades. Es entrar en comunión con Él. Ese tiempo sagrado en silencio por la mañana, simplemente sentado allí o de rodillas, reflexionando sobre el texto. Pensando en él, masticándolo, como si Cristo estuviera sentado al otro lado de la mesa contigo. Hacerlo en comunión con Él, hablándole sobre ello, pidiéndole que te enseñe. Y luego, lo que sucede eventualmente es que esa actitud en la mesa se convierte en una realidad viva durante el día. Encuentro asombroso que la Biblia hable de estudiar para mostrarse aprobado, pero no habla mucho sobre el estudio. No digo que no debamos estudiar mucho, pero la Biblia no lo enfatiza tanto como otros aspectos. ¿Sabes de qué habla más? De la memorización y la meditación. Guarda la palabra en tu corazón. Que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Tener esa palabra dentro de ti, ¿estás memorizando las Escrituras? ¿Estás llevándolas contigo, meditando sobre ellas? Es casi como una vaca que tiene varios estómagos. Sé que es algo un poco grotesco, pero mastica el pasto. Lo traga, lo regurgita y lo mastica de nuevo. Luego lo traga y lo regurgita otra vez. Es una ilustración un poco cruda, pero buena sobre la meditación. Estás absorbiéndola, alimentándote de ella, reflexionando sobre ella, conociéndola. Pero hazlo en comunión con Él, no independientemente de Él. Y entonces comenzarás a ver que tendrás deseos que son sus deseos. Y tu oración estará más alineada con lo que has ganado al estar en comunión con Él. Y entonces, incluso llegarás al punto en que alguien podría mirarte a los ojos y darse cuenta de que estás a 1.000.000 de millas de distancia, o incluso más lejos. ¿Estás en comunión con Dios o estás en comunión con Dios en los lugares celestiales, y ese es el lugar donde deberías vivir? Me gustaría que pensaras en esto, que vivas tu vida ahora en los atrios de Dios, que siempre estés en su presencia. Vives tu vida en los atrios de Dios, como dijo el profeta, el Dios delante de quien estoy. Podrías estar en esta habitación, pero estás en comunión con Dios. Podrías estar físicamente aquí, pero esta habitación no es la gran realidad para ti. La gran realidad para ti es Dios y su presencia, estar con Él.
Muy bien, hemos terminado.